Hoy bienvenidos a Dorama Drama. Hoy vamos a platicar de los de drama chinos gays inspirados en el danmei. En los últimos años han salido varias series inspiradas en novelas danmei. Básicamente el danmei es el término chino para hablar del boys love, de este tipo de historias de diferentes géneros que tienen pues justo una relación romántica, afectiva o sexual entre dos hombres y que principalmente se ha visto mucho en las novelas web, en las web novelas, pero también se puede encontrar en el manhwa y como digo también en las series. Sí, dramas que han salido que están inspirados en estas novelas. Y una cosa muy curiosa porque en China hay bastante censura, sobre todo en la cuestión audiovisual, alrededor de los temas de la homosexualidad y en general la temática LGBT es una cosa que está prohibida en China y por lo tanto es muy interesante ver cómo estas series le dan la vuelta o buscan maneras de poder contar la historia sin que sea pues tan evidente la relación. Por supuesto, en muchos casos estas historias sufren de variaciones, de alteraciones que hacen para justamente poderse adaptar a esta censura, para poder ser permitido porque posteriormente a que son grabadas y ya tienen como digamos la edición y todo, son llevadas a revisión y pues la gente que se encarga justamente de revisar esto y de asegurarse que no contenga ningún contenido prohibido, porque no solamente tiene que ver con la cuestión LGBT, también hay algunos otros temas que tienen que ver como con la religión, con la manera en la que se habla del gobierno y con la manera que se habla también de algunos aspectos de la sociedad china, pues revisan que no vaya nada en contra de esto que se debe hacer y pues ya te dicen como no sabes que tienes que cortarle esto lo tienes que cambiar, tienen que volver a reeditar y luego ya los llevan a revisión hasta que no les dicen saben que ya quedó, ya puede ser publicada, la publican. Luego hay algunos casos, vamos a hablar de uno en específico justamente en este video, en el que incluso después de que son publicados pueden ser retirados de la transmisión porque incumplan o porque haya alguna cosa que pues que no les guste, ¿verdad? Quiero hablar específicamente de mi propia experiencia viendo este tipo de series porque durante la pandemia, a principios de la pandemia, una amiga mía nos sugirió que viéramos Untamed. A partir de ahí, pues todo fue una bola de nieve que pues acabó conmigo organizando un círculo de lectura de Danmei y pues volviéndose una obsesión muy muy grande y pues también descubriendo el mundo en general de los C-dramas. Yo antes de eso nunca había visto un drama chino, había visto si acaso alguna película, pero nada de series. Hay muchas cosas que hablar respecto a esto, ya les platicaba esta cuestión de la censura, pero además también ha habido como muchos factores que han sido como obstáculos para que estas historias lleguen a la televisión y más aún para que lleguen al público extranjero. Entre ellas, pues esto que menciono de la censura, pero también hay varias historias que han tenido gran controversia alrededor de ellas respecto a los actores también que actúan, porque es otra de las cosas, o sea, no solo la historia tiene que ser adecuada a las como reglas que ponen, sino que también los actores y las personas que salen tienen que conducirse de una manera adecuada. Entonces, pues, por ejemplo, un ejemplo que voy a dar es que para una serie que ahorita está en la cárcel, en la cárcel de las series que no han salido a pesar de que ya están terminadas de grabar, el actor que da la voz del protagonista resultó ser una persona muy horrible y por lo tanto, pues básicamente lo van a tener que volver a regrabar. Porque esa es otra, pero eso no solamente es respecto a las series de Danmei, sino en general a muchas sí dramas. Algo muy curioso es que hay muchas locaciones en las que filman estos, en las que filman, en las que graban estos series, en las que hay varias grabaciones simultáneas. Si tú empiezas a ver muchas series chinas, empiezas a notar escenarios que se repiten, como espacios que dices como de, ay, esa casa sale también en tal lado. Y es por eso, es porque son como los estudios que utilizan y hay muchas grabaciones simultáneas. Entonces hay mucho ruido. Entonces lo que hacen en China es que graban las escenas, graban y todo y después doblan las voces y ponen los sonidos y ponen todo lo necesario. Entonces es muy curioso porque además también luego ves que mueven la boca y en realidad están diciendo otra cosa, no te das cuenta necesariamente porque pues no hablamos chino, o yo no hablo chino, quizás tú sí. Como que hubo un momento como en el que de pronto empezaron a florecer, a salir muchas de estas adaptaciones y eso como que les asustó
y como que decidieron que ya no, o no sé cuál fue la lógica, pero justamente habían anunciado un montón de adaptaciones de diferentes Danmei. Habían anunciado la adaptación de La bendición del oficial del cielo, habían anunciado la adaptación de The Husky and His White Cat Shizun, esa sí, me acuerdo cómo se llama Immortality. Habían anunciado también Winner is King, la adaptación de Chapeau. Habían anunciado como muchas series, simplemente se quedaron allí en el limbo y nunca se supo qué ocurrió con ellas. Y de pronto hay como leaks de escenas y cosas así, pero no se sabe si sí van a salir, si no van a salir, si ya se quedaron ahí para siempre. No se sabe. También ha habido controversias con algunos de los actores y hay una cosa que yo llamo la maldición del show, porque hay una cosa muy común y es que varios de los actores que han hecho a los personajes que serían como el bottom de la relación, aunque a pesar de que a pesar de que en la serie no haya como nada como muy explícito y no hagan evidente, así como claramente el hecho de que son una relación, sí actúan como el personaje que en el libro es el show, el bottom, tienen esta maldición de que siempre pasa algo con estos actores, siempre hay algo que justamente hay como controversia o que después ya no los contratan en otras series y hay como muchos factores ahí como curiosos, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar de cuáles son los que yo he visto para recomendárselos porque la verdad es que hasta ahorita todos los que he visto me han gustado muchísimo. El primero que vi, como les comentaba, fue The Untamed, que está basado en el gran maestro de la cultivación demoníaca de Mo Xiang-Tong-Xiu. Es la historia de Wei Wuxian, que es un hombre que fue el creador de la cultivación demoníaca en este mundo y por lo mismo fue rechazado, temido y odiado por otras sectas de cultivación y pues en un combate él muere. Y empieza así la historia, empieza con la celebración de la muerte de Wei Wuxian. Sin embargo, es traído de nuevo a la vida varios años después. Y junto con Lan Shan, una persona a la cual conoció en su otra vida y que no se llevaron nunca muy bien, empiezan a viajar juntos y a empezar como a desentrañar un misterio que además está relacionado y enlazado con lo que ocurrió en esa otra vida. La serie fue emitida en el 2019, estuvo protagonizada por Xiao Shan y Wang Yibo y tuvo una gran popularidad con una serie que pues tuvo mucho impacto en muchas personas, empezando por mí. Es que es diferente en varias cosas a la novela, pero está muy chistoso porque pues yo la vi sin haber leído la novela y pues al principio algo que pasa mucho cuando empiezas a leer Danmei o cuando empiezas a ver productos culturales de otras partes en las que no estás tan familiarizado, en este caso pues cosas hechas en China, pues tienen un lenguaje narrativo distinto y por lo tanto pueden ser un poco confusas y más si no conoces aún a los personajes ni el contexto de la historia. Entonces eso fue lo que ocurrió al principio, esta serie se me estaba haciendo increíblemente confusa y después empieza a tener sentido. También otra cosa que tiene que ver es que en el libro va como intercalando los momentos de la actualidad con los recuerdos o con las cosas que pasaron antes, mientras que en la serie no, en la serie como que empieza así en el presente, digamos, pero después te regresa de golpe, se ve todo el flashback completo y después ya el presente. Entonces, como que ahí es la primera diferencia. También hay como ciertos elementos distintos, pero en general creo que sí es más o menos similar. Es lo que pasa, o sea, como que siempre hay como cambios, pero en esencia son similares, son lo mismo y por supuesto cómo se va dando la relación de Lan Chan y de Wei Wuxian. Ahí hay una cosa muy interesante que se podría discutir con spoilers, pero no lo voy a hacer, que tiene que ver con cómo logran engañar a la censura y aún así hacer guiños al hecho de que están juntos, al hecho de que su relación no es únicamente de hermanos jurados o de compañeros de aventuras, sino que son una relación romántica, desde alusiones al matrimonio tradicional chino hasta pequeños comentarios y por supuesto la manera en la que actúan, la manera en la que se miran, la manera en la que se relacionan completamente en la serie. Hablando como de controversia y datos extras que les digo que todas estas series han tenido algo de eso. La verdad es que daría para un solo video la controversia específicamente de esta serie, porque tiene que ver, la controversia principal tiene que ver con un despapalle que se hizo relacionado con fanfics, con Archive of Our Own
y con el hecho de que literalmente el actor Xiao Chan casi se queda sin su carrera, casi acaba con su carrera toda esta controversia. Es conocida como el incidente 227, que tiene que ver con un fanfic que tenía como protagonistas no a los personajes de la serie, o sea, no tenía como protagonistas a Wei Wuxian y Alan Chan, sino a Xiao Chan y a Wang Yibo. Pues esto derivó en todo un escándalo que provocaron pues las fans chinas. Empezaron pues como a acosar y a exigirle a Xiao Chan que él sí se hará responsable de ello, o sea, que como si fuera su culpa. Y bueno, hay muchas cosas, como digo, podría hacer un video entero de eso, pero ya existen varios videos, entonces si les da curiosidad, busquen el incidente 227 de Untamed o alguna cosa así y probablemente van a encontrar el chismecito completo porque sí fue todo un escándalo. Y como digo, esto casi acaba con la carrera de Xiao Chan. Es parte de la maldición del show. A mí me gusta mucho, fue mi primer acercamiento a los C-dramas. Ya en retrospectiva, pues sí tiene como varias cosillas así como medio curiosonas y tiene como pues varias cosas que pues son un poquito cuestionables también respecto a los cambios que hicieron de la novela, pero sí, en general a mí me gusta mucho, fue una gran experiencia, es una serie de, pues, de fantasía y de aventuras, de misterio y de cosas así, yo la disfruté mucho, la recuerdo con mucho cariño. Pasamos a Palabra de Honor, Word of Honor, que es una serie que está inspirada en Faraway Wanderers The Priest. Esta serie fue emitida en el 2021. Luego hacemos la broma entre mis amigas y yo que Word of Honor corrió tanto que hizo que los demás no pudieran ni caminar. Porque después de esta serie fue que empezó a ver como todo este aspecto que les digo, que como que empezaron a censurar tanto que ya muchas series ya no salían y cosas así. Y es que es súper evidente. O sea, no llega a ser explícito, como digo, siempre hay como esta cuestión de que sí cuidan mucho que no sea como de que no se dan besos, por supuesto. Mucho menos hay una relación sexual entre los personajes. Pero hay como tantos elementos que hacen referencia a, pues, al lenguaje y al lenguaje visual incluso y a la historia de las personas gays en China, como por ejemplo esa cuestión de que allá les llaman manga cortada. Hay una escena en la que le cortan la manga, la manera en la que se relacionan y todo, o sea, como que lo hace muy evidente el hecho de que están juntos. Un hombre que había sido, digamos, como un soldado, el líder militar de un reino y que decide que pues ya no quiere hacer eso, quiere desertar. Para ello tiene que pasar por una tortura que va a bloquear sus artes marciales, pero pues después de eso pues ya simplemente va a vagar feliz y ser tranquilo y pasar tranquilo los últimos años o días de su vida. O eso es lo que cree. Pero pues todo cambia cuando conoce a Wen Kexing, que es un personaje misterioso que se empieza a acercar mucho a él y que ansía acompañarlo en su viaje. Las cosas cambian aún más cuando accidentalmente se ve obligado a acompañar y cuidar de un niño noble. Y pues a partir de ahí empieza su historia que además tiene relación con el reino de los fantasmas y que tiene relación con varias cuestiones históricas dentro de este mundo. Yo creo de los dramas el más distinto respecto al libro. Como digo, o sea, en esencia respeta muchas cosas, pero sí cambia muchas cosas de cómo se desarrolla la historia, de cómo se desarrolla la relación, un poquito la personalidad. Podría decir que también la varía un poco, no demasiado, pero como que sí hay varias diferencias respecto a la serie y a la novela. Y ambas son maravillosas. La verdad es que ambas cosas son muy buenas. Las disfruté mucho viéndolas. Entonces recomiendo mucho las dos. Y por supuesto que tampoco se salva de la controversia. En el 2021, justo el año en el que salió esta serie, el autor principal causó controversia por unas fotografías que se tomó en templos japoneses. Hay una historia bastante compleja entre Japón y China relacionada con pues, la invasión japonesa y la guerra y que hubo ahí como muchas cosas y por lo tanto estas fotos fueron consideradas como una falta de respeto a su país y literalmente eso hizo que acabara con su carrera. Lo cancelaron por completo y al menos hasta donde yo sé ya no ha podido tener ningún otro proyecto. De nuevo, la maldición del show ataca. Aunque fun fact, en los extras de Faraway Wanderers, Priest habla de cómo se la pasan peleándose por quién va arriba y por quién va abajo. En la serie hay como varios
aspectitos de esto que les digo, que como que de pronto hacen como ciertas referencias que se pueden entender si conoces un poquito de la cuestión cultural de China. Yo no las sabía, o sea, son referencias que encontré después en Tumblr o gente que se pone como a analizar eso. Hay una persona que incluso luego veía sus videos que se dedica, una persona china que se dedicaba a ver palabra de honor y ver, leer los labios y traducir los labios o a explicar este tipo de referencias. Les voy a dejar ahí el enlace por si les interesa, porque es muy interesante. O sea, independientemente de si has visto la serie o no, creo que ayuda mucho también como a entender cuestiones históricas literarias, porque además Priest es súper ñoña, o sea, Priest es una ñoñísima, entonces en sus obras siempre mete como muchas referencias literarias, muchas referencias, bueno, eso lo hacen en general muchas personas que escriben en China, pero meten como muchas referencias pues a la literatura, a la poesía china, hacen referencia a ciertas cuestiones de eso, ¿no? Entonces como muchos de los refranes o frases hechas chinas justamente tienen que ver con estos refranes, o justamente tienen que ver con este tipo de cosas y se utilizan mucho en la literatura, pero también en lo audiovisual. Entonces es maravilloso, creo que por eso a mí me gustó mucho también ver Palabra de Honor. Además la historia también es muy interesante, es una historia que es pues completamente como de fantasía, es una historia pues de fantasía también, entonces a mí eso me encanta. Y la dinámica entre los personajes principales es una cosa maravillosa de ver, honestamente, es muy graciosa y es muy refrescante. Voy a hablar de Justice in the Dark, que está basado en Modu, o ahora en español lo van a traducir como Entre líneas de Priest. Lo van a publicar en español, estoy súper feliz, que es una de mis novelas favoritas de Danmei. Es una de las series que estaban originalmente en la cárcel de quién sabe cuándo van a salir. Originalmente, supuestamente, iba a salir en el 2020 o en el 2021, pero no salía, no sabíamos nada. Originalmente estaba titulado como The Abyss, así aparecía como en los lugares en los que aparecía. Después le cambiaron el nombre a Justice in the Dark y salió en el 2023. Sin embargo, después de 8 capítulos, fue retirado de Yoku, que es la plataforma en la que estaba saliendo. Y no solamente ya no, o sea, la cancelaron, sino que literalmente quitaron esos 8 capítulos. O sea, hay mucha especulación respecto a qué fue lo que ocasionó que lo quitaran. Digamos que la teoría como más aceptada es que hubo ahí un elemento que iba como en contra justamente de estas normas que meten, pero también hablan de que quizás la forma en la que representa como la policía o quizás los temas de los que habla, quién sabe, nunca se sabrá. El caso es que lo cancelaron y lo quitaron. Fue muy frustrante porque en ese momento sí vi los 8 capítulos. Estaba muy bien hecha, muy bien adaptada. Ahorita les platico de qué se trata más o menos esta historia, pero pues la quitaron. Finalmente, una empresa japonesa, WoW, compró los derechos y ahora en el 2025 la empezó a transmitir. En marzo empezó a transmitirla y pudo sacar los 30 capítulos. O sea, ya pudo sacarla completa porque pues ya estaba completa, nada más que quién sabe qué pasó. Es un misterio. Pero sí, básicamente esta historia de Modu, o Entre líneas, la historia de un departamento de policías, específicamente de la división que está encargada de investigar asesinatos. Y comienzan a ocurrir una serie de asesinatos muy extraños que además parecen tener relación con un misterioso programa de radio en el que leen novelas por las noches. Es un danmei bastante extenso que está dividido en varias partes. Cada parte aborda un misterio diferente. Y a mí me encanta esta novela. Y es increíble la manera en la que piensa Priest. Y pues no la he visto completa, no he visto completa Justice in the Dark. Vi los 8 capítulos en su momento cuando salió. Tengo pendiente ver ahora sí, aprovechar que ya salió para verla completa, pero no he tenido tiempo, auxilio. Pero el caso es que estos 8 capítulos que vi fueron muy, muy, muy cercanos a la serie. Fueron muy cercanos al libro. La recomiendo y yo creo que ya me voy a poner a ver el resto, lo prometo. Porque hablando de cosas que todavía no he terminado, actualmente estoy viendo Guardian, que también está basado en un libro de Priest, que se llama igual, Guardian. Este es de los C-dramas inspirados en Danmei más viejitos que salió en el 2018. Una historia de pues un departamento de investigación de criaturas sobrenaturales. Básicamente en la serie los Dishing son como una especie como de criaturas
que viven en el subsuelo. Son un poquito como entre hadas, aliens. Al principio medio te explican, pero ya no me acuerdo. Que tienen pues poderes, que no son precisamente humanos y que pues viven en su propia sociedad subterránea, pero que a veces salen al mundo y a veces pues provocan estragos. Y entonces esta organización se encarga pues de investigar cosas relacionadas con ellos, de pues detenerlos y como mantenerlos un poquito a raya. Y pues el jefe de esta división, que es Xiao Yunlan, realmente empiezan a ver como cuestiones que parecen estar vinculadas a un profesor de universidad llamado Shen Wei, que justamente se encarga de investigar a los Dixing y que pues empieza también a involucrarse y ayudar con estos misterios. Es una novela, pues es una novela y es una serie que es pues como de misterio. Yo no he leído la novela, es uno de mis pendientes. Ahorita actualmente en la serie estoy en el capítulo 31, ahorita ya se está poniendo bien intenso. Está bonito y por lo que entiendo sí tiene también muchos cambios respecto al libro. No les puedo hablar ahí en específico cuáles son las diferencias porque pues no he leído el libro, pero una amiga que sí ha leído el libro y visto la serie dice que pues que sí hay muchas diferencias. Igual es de estas series que también de nuevo es como, es tan evidente que se aman, son los más esposos. Hay ciertos guiños, pero luego no es tan evidente, pero por ejemplo el capítulo que vi apenas, como que a fuerzas quieren intentar meter un interés romántico femenino como para decir como de no, estos no son gays, no se preocupen. Y aún así lo único que hace es reforzarlo porque el otro la rechaza bien duro. Pero bueno, ya no les voy a decir más específicamente nombres y así. Pero bueno, la verdad es que también tuvo bastante controversia. No solamente tuvo muchos cambios respecto a la novela, sino que además también hubo mucha censura y reedición. O sea, ya había salido y después la retiraron, la volvieron a editar y la subieron. Entonces es como medio complejo verla porque, por ejemplo, en muchas de estas series las puedes ver en YouTube gratis por la plataforma misma, la de Yoku o la de Tencent o así, las puedes ver. Guardian también está gratis, pero por ejemplo hay algunos capítulos que faltan o los subtítulos están mal. Es un desastre ver, la verdad es que hemos tenido muchos problemas viendo la serie en ese sentido. Entonces, pues eso es Guardian, la estoy viendo actualmente. Y por último, voy a hablar de otra serie que es una cosa muy curiosa porque sí es un C-drama, pero no es precisamente un C-drama, sino que es un Thai drama y a la vez es un Thai drama de que es de Tailandia y también es de Taiwán. Es una coproducción entre estos tres países que es Meet You at the Blossom. Está inspirada en el libro Blooming Flowers, Silent Sorrow de Chui Chian Cheng. Esta serie, o sea, yo no he leído el libro, vi nada más la serie, pero es una cosa muy curiosa. Salió en el 2024 y causó mucho revuelo justamente por este detalle de que decidieron que fuera una colaboración. Porque, pues justamente al ser una colaboración, o sea, los actores son chinos, las grabaron en Taiwán y la producción es tailandesa. En las series, los dramas tailandeses, a diferencia de los dramas pues chinos específicamente y en algunos casos de los dramas, es que son explícitos o que tienen escenas sexuales en algunos casos y no hay ningún problema en cuanto a la censura. De hecho, en Tailandia, incluso al contrario, muchas veces estas series además van de la mano con el activismo en favor de los derechos LGBT más pues sí, de la población y todo es una cuestión muy interesante. Entonces, al hacerlo así, pues es el primer sí drama en el que sí hay besos, en el que sí hay más que besos en la relación de los protagonistas. Básicamente es la historia de un hombre joven, de una familia acomodada relacionada con la nobleza, que un día que pues está como de fiesta, encuentra a una mujer en peligro y decide ayudarla y pelear. En realidad no estaba en peligro, en realidad no era una mujer, pero él se enamora de esta otra persona y decide que se va a casar con que se quiere casar. Y estaba todo esto planeado porque justamente quería encontrarse con él porque tiene una misión relacionada con entrar a su casa. Es una historia también, es una historia de wuxia, es decir, como de fantasía con artes marciales, con cultivadores, artes marciales y todas estas cuestiones. Es corta, tiene pocos capítulos, también se puede ver gratis en YouTube y a mí me gustó muchísimo. Como digo, no puedo compararlo con el libro porque no lo he visto, pero me gustó mucho la historia, cómo se va desarrollando. Es una historia bastante dramática, honestamente. Es como la mitad es puro sufrimiento, pero está muy bonito y es muy interesante poder ver finalmente en una serie inspirada en un danmei
que respeten esta cuestión de la parte, pues, erótica que tiene. A mí me gustó mucho y tengo mucha curiosidad también de leerlo. Y por último, voy a hablar de algo que no he visto, pero quiero mencionarlo porque me parece muy interesante. Creo que no sé si esté basado o no en un danmei, solo quería comentarlo, porque al principio estaba hablando de cómo en China pues existe toda esta censura y toda esta cuestión como compleja, pero recientemente está saliendo una serie que se llama Revenged Love, que está producida en China y que tiene contenido explícito homoerótico. Me da mucha curiosidad, probablemente haga un video ya que la vea y también como investigando más a fondo respecto a Revenge Love, porque me da mucha curiosidad. Ahí les contaré. Eso es todo por este drama un poquito extenso, pero quería platicarles de todo esto porque pues fue como mi pipeline a los C-dramas, a esta cuestión del Danmei y pues quería como compartir con ustedes estas historias para recomendárselas. Y pues también no sé si ustedes hayan visto alguna de estas o si tienen alguna otra recomendación, porque sí sé que hay otros dramas inspirados en Danmei, solo no los he podido ver, pero si tienen recomendaciones déjenmelas ahí abajo y espero que estén muy bien. Nos vemos. Bye.